Buenos días, buenas tardes, buenas noches. 13 de mayo del año 2024. Aquí se habla libertad arrimados al Mingo TV, el canal de YouTube de José Domingo Blanco y Erika Mendoza Tobar, que en X ustedes consiguen como @Mingo Piso 1 y @Mentof. Y en Instagram, por donde ellos dan los avisos de los programas, los consiguen como @Mingo TV, igual que el canal, y @Erika Mentof. Gracias a Catherine Manzano por la producción ejecutiva de este programa. Hoy lunes contamos con la grata compañía de Miguel Fontán, @Miguel Fontán. Ustedes saben que me pueden seguir a mí como @BJMCNX. Y creo que en Instagram @Víctor Maldonado C. Bueno, bienvenido Miguel, ¿cómo estás? Bueno, querido amigo, ¿cómo estás? Gracias por nuevamente la invitación a tu espacio y bueno, y compartir con tu audiencia. Aquí No, estamos bueno, otra vez. siempre muy grato, siempre muy grato. Además, muchísimas cosas que tenemos que conversar, pero yo te voy a hacer propuestas de ideas para que tú las desarrolles. Por ejemplo, este es un país, y tú que sabes de eso más que yo, que tiene una lealtad más o menos intensa con su equipo vinotinto, ¿no? Y sucede que, por lo que sé, el lema de los fans de la Vinotinto es mano, tengo fe. O Ujú. sea, porque todo parece indicar que el equipo, bueno, le cuesta mucho ganar. Pero bueno, cada vez que juega la Vinotinto, la gente dice, mano, tengo fe. ¿A ti no te parece que así como lidiamos con la Vinotinto, estamos lidiando con la política? Sí, sin duda alguna, yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que en términos generales el venezolano es de mucha esperanza y mucha fe, ¿no? Y mucha fe y mucha esperanza en algo que lo sobrepasa y en algo que quizás él no se ve como parte. Con el tiempo hemos podido, sobre todo en el deporte, hemos podido ir experimentando esa sensación de que somos parte de ese equipo. Yo no sé si tú recuerdas en las eliminatorias al Mundial anteriores a esta, el número 12 y entonces empezaron a sacar las camisetas, tú eres el número 12 como parte de ese equipo que juega. Y bueno, lo hemos visto en las eliminatorias ahorita de la Champions, en los que el Madrid siempre termina remontando cuando ya está casi perdido y cuando entrevistan a los jugadores, el común es decir, bueno, sí, somos un buen equipo, estamos articulados, pero siempre le terminan dando gracias a ese espectador que está en la grada, que nunca pierde la esperanza, que es el que te motiva y es el que te sigue. Ahora, esa esperanza de ese espectador no es la misma esperanza que yo veo en la sociedad con respecto a la política, porque ese espectador que está en la grada sabe cuál es su papel dentro de ese juego y lo juega. El que está en la política es como un convocado para un evento muy puntual. Entonces, sí, yo te apoyo para que tú vayas y resuelvas y yo te legitime. Y así es muy complicado porque siempre termina esperanzado por un lado, con muchas limitaciones cívicas que le impiden ver el contexto en el que está y además siendo presa fácil de una maquinaria de la mentira, que eso lo hemos hablado mucho, que se articula desde diversos sectores. Está el que de verdad sabe que está jugando un papel en esa maquinaria de la mentira y lo hace. Está el grupo al que pertenece le es rentable jugar a esa maquinaria de la mentira, bien sea por algunos beneficios materiales o por algunos beneficios reputacionales y lo juega. Y está aquel que lo juega porque cree que si ese equipo gana, pues tiene beneficio. Y eso de verdad nos ha colocado en una pesadilla de Sísifo durante 24 años, en los que por más que la gente esté clara y pareciera que está clara, termina atrapada en la euforia y olvidándose de dónde está. Entonces eso es como que tú estés en el medio del océano y veas una tortuga gigante nadando y piensas que eso es un islote y es tierra y vayas a fundar una ciudad ahí.
Y eso yo creo que es lo que nos pasa con la política y estos líderes que además se emborrachan muy fácil, como tú lo dijiste en el programa pasado, se emborrachan muy fácil de populismo. Sabes que hay un uso intenso y en esa misma medida inapropiado de la esperanza o de la palabra esperanza. Eh, a ver, siempre recuerdo mis clases de teoría social cuando hablábamos de la ilustración. La ilustración comenzó siendo un insight de que el ser humano era capaz, a través del conocimiento tecnológico, de dominar la naturaleza. ¿Ok? O sea, finalmente los ilustrados cayeron en cuenta que no tenían que resignarse y que ellos podían dominar el mundo. Eso es lo que se llama modernidad. Ahora, cuando eso devino en sensación, cuando se olvidaron de los requerimientos del dominio de la naturaleza y terminó siendo una impostura de que yo soy ilustrado, yo soy moderno, este, la ilustración cayó el hacer una ideología que se vació de contenido o, peor aún, se transformó en un conjunto de iniciativas utópicas que vemos muy bien constituidas en el desastre de la Revolución Francesa. Un desastre. Entonces lo mismo me parece a mí que pasa con la esperanza. El, hay que recordar lo que es la psicología de masas. Si tú estás en un concierto, tú empiezas a sentir la euforia de la masa y el contacto a veces intenso con el cantante. Por ejemplo, en Panamá tuve la oportunidad de ver un concierto bellísimo con Maná. Mejor dicho, Maná fue y yo fui al concierto. Y yo fui con mis compañeros de trabajo y poco a poco los vi involucrados en el fenómeno más. Primero, digamos, hacían las olas, eran 30.000 personas, no era poca cosa. Las olas, entonces todo el mundo haciendo las olas. Después, digamos, todo el mundo vinculado a las canciones, repitiéndolas, etcétera. Eso tiene una gran carga emocional, que cualquiera puede decir similar a la esperanza. Que la esperanza, cuando tú estás involucrado en un acto de masas, tú dices, wow, tengo la esperanza al alto porque siento que juntos sí podemos. Y de allí se derivan un conjunto de propuestas de si unidos podemos, etcétera, etcétera. Ahora, terminado el concierto, la gente se va para su casa. ¿Sí? Y vuelve la realidad. Terminado el concierto, ese ejemplo está muy bien porque te da cuenta de dos cosas. Me gusta ese ejemplo, fíjate. Llega un momento en que no importa tanto la canción que está, la letra de la canción que está cantando el cantante, o los cantantes, o la banda, sino lo que te haga sentir entre la música y lo que está pasando a tu alrededor. Y bueno, y eso se puede ver en las letras de las canciones de Bad Bunny, por ejemplo, ¿no? Nadie en su sano juicio, nadie medianamente cuerdo, compondría una canción de Bad Bunny. Pero sin embargo, fíjate que a la juventud, que es la más vulnerable en el sentido de la razón, bueno, eso es apoteósico. Y lo otro que me gusta es que si uno se olvida de que eso es temporal, de que es un concierto y se involucra en eso como si fuese el mundo, uno entra fácilmente en la trama. Y por eso yo comentaba el otro día en la red social X que uno puede construir y creo que lo dije en el programa el lunes, uno puede construir un maravilloso castillo de arena, una ciudad increíblemente bella de arena, y después entrar en la discusión de cuál forma de gobierno es la mejor, de qué obras y qué esculturas pondríamos en las ciudades para parecernos a Venecia.
Pero si nos olvidamos del fenómeno, que ese castillo de arena no va a perdurar lo suficiente porque es la realidad para nosotros ver desarrollado todas nuestras ideas, nosotros nos perdemos en el epifenómeno y después, como tú dices, viene la realidad. Cuando se acaba eso es que volvemos a la realidad y decimos, oye, ¿qué nos pasó? Y se nos fue la esperanza. ¿Por qué? Porque tú lo has nombrado varias veces, porque la esperanza no está atada a un sentido de realidad, sino a un sentido precisamente de ficción. Cuando la ficción desaparece, bueno, no nos queda más que construir otra esperanza bajo esa ficción o deprimirnos en la realidad que no vimos o que cerramos los ojos para no ver. Yo creo que eso nos pasa frecuentemente como sociedad, porque que a los políticos les pase eso está bien. Los políticos que tenemos ahorita, Víctor, no son políticos que son preparados para la política. No tienen lectura sobre lo político, no tienen reflexión sobre lo político. Y eso lo sabemos tú y yo de primera mano. Para ellos la filosofía política es una estupidez de una academia que no da cuenta de la realpolitik. Y así van por la vida. Por supuesto, cuando enfrentan momentos de una coyuntura como el que tenemos ahorita, se pierden en su fantasía. ¿Por qué? Porque son personas que no se han preparado para eso, son personas que no han reflexionado sobre eso, son personas que tú lo ves en los dirigentes políticos de lo que queda de esas organizaciones que llamamos partidos políticos. Para ellos hacer política es repartir un volante electoral. Y eso tú lo has denunciado varias veces. ¿Cómo tú entras en conexión con la gente si tú no tienes una reflexión de país? ¿Dónde está la obra de alguno de ellos, como los políticos que teníamos antes, independientemente que compartamos o no la posición que ellos tenían y las ideas que ellos tenían? Había una reflexión de país, pero una reflexión profunda de país. Aquí no, aquí hay una serie de etiquetas, ¿verdad? Donde tú colocas la esperanza, son como una especie de casillitos donde los ciudadanos colocan ellos mismos sus esperanzas y al político lo que les interesa es el baño de pueblo, es la encuesta, es el manoseo de la gente y eso los llena su ego, como dices tú, manosea su ego y se engrandecen, pero al final lo que están haciendo es pintando como el fondo que yo tengo atrás de la pantalla. O sea, una biblioteca que en mi casa, donde estoy ahorita, no existe, pero la gente puede dejarse ver y decir, está como, creo que fuiste tú que me dijiste, estás en la biblioteca de Harry Potter. Y eso nos pasa frecuentemente. Y la única manera de que eso no nos pase, como tú decías, darte cuenta que estás en un concierto, disfrútalo, vívelo, pero si ten presente que es un concierto, ¿verdad? Que se va a acabar y, y calibrar bien lo que significa estar allí. ¿Cómo vas a salir de allí? ¿Te vas a ir 5 minutos antes o vas a esperar después porque la salida es atropellada? Todo eso no lo puedes perder de vista. Y Bueno, eso, nosotros nos fuimos, sabes que les llevo mucha edad, casi que les duplico la edad al equipo con el que yo trabajo. Entonces ellos que eran, yo estaba ahí oyendo el concierto tranquilo, ¿no? Y entonces ellos llegan y se me acercan, mira, ¿a ti te parece que ya nos debemos ir? No, yo me voy cuando ustedes digan. Cuando ustedes digan, yo me voy. Bueno, nos vamos ya. Bueno, vámonos. Bueno, nos fuimos una hora antes porque estos cantaron 2 horas y tanto, ¿no? claro. Pero sí, efectivamente no fuimos porque era lejos, porque no teníamos respaldo, porque había que después competir por los taxis, etcétera, y fuimos previsivos, ¿no? Entonces la gente se desconecta cuando toca realidad y empieza a preguntarse, ok, estoy disfrutando, pero también estoy pensando cuáles son las consecuencias de seguir y de salir con 30.000 personas. ¿Qué consecuencias me traen? ¿Cuánta fortaleza tengo? ¿Soy más vulnerable? ¿Estamos lejos? ¿No tenemos mucha conexión celular? Bueno, todo eso se pone en juego y uno toma decisión, pero, insisto, algo que ha colocado contra las cuerdas a los sociólogos y a los politólogos son los fenómenos de masa, porque los fenómenos de masa son alucinógenos. Uh -huh. De hecho, las masas son el objeto de la psicología social, el objeto de estudio de la psicología social. Las masas no se comportan, o mejor dicho, uno se funde en una masa
y deja de comportarse como individuos. Las masas pueden ser, por ejemplo, de irse a la calle y de ser temerarias. ¿Ok? O, por supuesto, lo que pasó con Madonna, 2 millones de personas, una especie de gran aquelarre, ¿no? De una señora que es mayor que yo incluso, ¿no? El viendo, digamos, cómo ella cometía cualquier tipo de exceso, ¿ok? O un gran mitin político. Son fenómenos de masa, de alta intensidad. La gente sensata sabe que tiene duración finita y que una vez extinguido, pues baja la energía, o mejor dicho, te ha consumido toda la energía que tú invertiste en eso. Es un intercambio de energía. Eh, a ver, es una demostración, todo fenómeno de masa es una demostración onanista, autorreferencial de lo que tú crees que eres. Sí, Y claro. precisamente por eso, Miguel, el, 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 eh, las Fuerzas Armadas de los países hacen desfiles militares y desfilan con su armamento. Y si te vas a la frontera de la India con Pakistán, hacen no sé cuántas piruetas y amenazas simbólicas. Bueno, porque finalmente quieren apelar a ese comportamiento de masa que va mucho más allá de la racionalidad. Ahora, la pregunta que te hago es, si tú crees que desde un fenómeno de masa de este tipo se puede construir el cambio político que la gente aspira. No, no. No, no, porque el cambio político que la gente aspira, mejor dicho, para no dárselo a la gente, ¿ok? Vamos a suponer que todavía esté con la euforia de la esperanza. El cambio político que el país necesita es un andamiaje muy profundo que no solamente tiene que ver con las instituciones políticas, sino también con los referentes sociales que nosotros tenemos. Y ese andamiaje profundo y esa estructura de pensamiento que hay que tener para imaginarse ese país no puede tener eh, ni euforia, ni puede tener egos, ni puede tener cortoplacismo como siempre lo tenemos nosotros. Nosotros no es fácil desmontar, primero porque lo que nosotros vivimos es consecuencia de una degradación previa. El chavismo lo que ha hecho es profundizar y por supuesto con nuevos elementos, incorporar nuevos elementos a esta realidad política, nuevos elementos que no estaban en la Cuarta República, pero que de alguna manera no, son previsibles por la degeneración que se daba en la Cuarta República. Entonces, ese efecto corrosivo de ese pensamiento, tú no lo puedes jamás sustentar desde la euforia. Al contrario, si tienes euforia no lo vas a ver. Si tienes euforia, te vas a circunscribir al momento. Si tienes euforia, vas a pensar en el corto plazo. Si tienes euforia, Víctor, vas a decir la ridiculez más grande que es en 5 años sacamos a Venezuela y lo ponemos en el primer mundo. Eso solo se puede decir desde la euforia. Venezuela puede sentar las bases si hay un cambio político y hay gente que sinceramente lo acompañe ese cambio político y que no vea a los asuntos públicos como ese botín al que yo tengo que llegar para poder enriquecerme, ¿verdad? Ese botín que me permite ser el ministro de hidrocarburos y de energía, y con eso yo voy a sacar beneficios de PDVSA, de los que traten de venir para acá, sino como que yo estoy administrando una estructura, parte de una estructura que necesita el país para poder pensarse en un futuro y tener capacidades para enfrentar ese futuro, tú no lo vamos a encontrar. Entonces, no es solamente el daño que se le ha hecho, y yo recuerdo tiempo atrás, creo que pueden ser a lo mejor 4 o 5 años, tú, Floris Caray, no me acuerdo qué otra persona de los que conozco hablaba de eso, creo que Alexander Campos, no recuerdo, del daño antropológico que se le estaba haciendo
al ciudadano. Y si tú consideras que efectivamente el venezolano tiene un daño antropológico, ya nada más por ahí, cualquier cosa que te diga que sea a corto plazo, tú estás mintiendo. ¿Estás mintiendo o simplemente te dejaste llevar por la euforia y dijiste cualquier cosa como las promesas de borracho en fiesta? Y eso, Venezuela necesita una reflexión profunda, pero también un compromiso de 2 generaciones al menos, que se comprometan a reflexionar el país, a poder colocar las contingencias en esos desmadres que hay y poder recuperar lo que tengamos que recuperar y eliminar lo que tengamos que eliminar. Porque el daño que se le ha hecho desde el punto de vista político a las instituciones no es poca cosa. O sea, las instituciones hoy en día no son las mismas instituciones que tú tenías hace 15 años. Los que estaban hace 15 años, que todavía tú podías encontrar en alguna institución, algún repele de esa institucionalidad que funcionaba, ya no están. Y esas instituciones están llenas de personas que a lo mejor no tienen identidad con la institución y en consecuencia están allí coyunturalmente. Y vamos a estar claros, las instituciones públicas tú necesitas darle la profundidad necesaria para que ellas mismas, independientemente de quién las guíe, ellas mismas puedan tener un proyecto de país y seguirlo independientemente de quién sea el administrador. Porque si cada vez que tú cambias el administrador, cambias las prioridades, cambias el proyecto país, cambias las normas, cambias los valores, tú nunca vas a tener institucionalidad. Tú vas a tener, como no, una estructura burocrática que se pega al Estado, que parasita en el Estado, pero que no lo construye. Y entonces tú vas a tener al ciudadano siempre viendo la institución pública como un elemento de corrupción, como un elemento burocrático que no te sirve, y no como aquel andamiaje que puede sentir un ciudadano en el primer mundo, donde él se siente identificado con su bandera. O sea, hay ciudadanos que agarran su pasaporte y eso es como si tuviese en la mano el botón de las bombas nucleares. O sea, él se siente protegido con ese pasaporte. Él dice, yo saco este pasaporte, a mí me respeta. Y eso es parte de la institucionalidad y de la identidad que nosotros tenemos que crear como ciudadanos frente al Estado. Y eso no lo crea en un evento esto de euforia de masas y que tú salgas bañada en abrazos y en besos y salgas llorando de la emoción. Eso está bien para la campaña, como tú sabes, para legitimar ese acto, pero no para construir país. Bueno, sí, todas las campañas son catárticas, ¿no? O sea, todas las campañas de alguna manera hacen una inversión o un intercambio de emociones entre el líder que se propone y la gente que tiene sentimientos positivos hacia ese líder. Ahora, insisto, el, el- eso no necesariamente termina siendo una validación de la realidad que es mucho más compleja. O No, sea, la realidad es mucho más compleja en la misma medida en que los poderes fácticos se hacen presentes. O sea, los que definen la tesitura de la realidad. Y entonces cuando uno aprecia el desbalance de disposición de poderes fácticos, uno tiene que enmendar la ecuación del optimismo y de la esperanza. sí, claro. Y también tienes que calibrar. Y que para mí independientemente si la gente le guste o no por su participación, no le vamos a negar que fue un pensador importante para lo que es la división de lo político y la política, que es Carl Smith. Él en una frase dijo algo que es realismo político puro. Soberano es aquel que decide sobre el estado de sección. O sea, y eso nosotros no lo entendemos. Digo no lo entendemos porque cuando tú sacas a un candidato a la calle y le dices, mire, ¿cómo piensa lograr esto? Bueno, yo no, la gente que me acompaña es la que lo hará. Ya por ahí la soberanía no está en ti. Y si no está en ti la soberanía, bueno, es muy difícil que tú llegues, sobre todo si tienes que tomar decisiones difíciles que dependan, que esa masa por un momento se sienta incomodado, como está pasando en Argentina. En Argentina, el primer inicio del gobierno de Milei no fue repartir caramelos a todo el mundo. Ahora, poco a poco se han visto los resultados. Pero si dependiera de la masa, tú estás listo, tú estás fuera.
Entonces, cuando un político tiene la inmadurez de pararse y decir que toda su capacidad y toda su fuerza depende de la gente que lo apoye, depende si la gente que lo apoya sale, bueno, yo creo que estamos, que esa realidad es tan abrumadora que ni siquiera el político puede decir, la voy a enfrentar con una capacidad mínima. Ni siquiera yo soy David frente a Goliat. O sea, el David no soy yo, el David es la gente que me sigue. Y eso de verdad, en un país donde, repito, tengamos cierta madurez política, donde calibremos bien las situaciones, donde dejemos las pasiones, porque Venezuela siempre ha sido un país de manada. O sea, nosotros hemos, y bueno, y a lo mejor en algún momento nosotros fuimos así, tuvimos la fortuna de despertar hace algún tiempo y darte cuenta que no puede ser de manada, porque la manada es esa reproducción en, en, en estructura fractal de lo que estamos precisamente criticando. Esa euforia de un concierto, esa euforia de un meeting, es lo mismo cuando tú tienes un grupo. ¿Por qué? Porque el grupo obedece a muchos factores. Primero obedece a que si recibe beneficios, así va a estar mejor, así va a perder este espacio. Hay gente que yo he visto que lo que le interesa no es un beneficio económico, que no lo tiene. Lo que le interesa es estar en lo que él cree que son los círculos de decisión. Y aunque esté pelando, si está allí, se siente bien y se siente tranquilo. Entonces, todo eso entra en la ecuación. Entonces, no es una ecuación de dos variables, es una ecuación de múltiples variables que ve tú a saber qué resultado da, porque el factor se multiplica. Y además de eso, Víctor, tú tienes, tú has demostrado o has evidenciado que las burocracias que no tienen nada que ver con la política se comportan exactamente igual. Por ejemplo, organizaciones que colocan miembros de la academia simplemente porque son de un grupo o porque hay que pagarles un favor y no realmente por en la razón de ser de esa organización, tú empiezas a ver que si eso es así en una instancia que no es política, que no tiene poder alguno, más que un tema reputacional, imagínate tú si esa es la misma gente que va a poder llegar a un ministerio y va a poder decidir sobre los recursos del Estado. Yo Bueno, hay creo una que, gran contradicción porque en las entrañas de esa coalición, una parte dice que hay que privatizar PDVSA y la otra parte dice que no está de acuerdo. bueno, claro, claro, la gran parte de esa coalición, que eso es otra cosa que hemos hablado aquí infinidades de veces. En la historia de la guerra del Peloponeso, lo que pasa es que eso es un libro grande, o sea, gordo, pero yo De creo que Tucídides. de Tucídides, sí. Yo creo que eso hay que leerlo de vez en cuando porque todo lo que pasa en esta época, en esta etapa de la modernidad, de alguna manera pasó antes. Hay unos episodios, las ciudades-estados se organizaban en ligas. Entonces había una liga que no le interesaba entrar en conflicto con otra liga y la mayoría de ellos quería entrar en conflicto y solamente dos ciudades-estado no querían entrar en conflicto. Entonces, en la mesa de negociación, por llamarlo de un tema moderno, colocaron a dos saboteadores que nunca terminaban de ponerse de acuerdo porque nunca, siempre había argumentos en contra. Entonces pasaron todo el rato discutiendo sin ponerse de acuerdo. Se pasó el momento del conflicto y nunca pasó nada. Schmidt le decía eso el bla 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 de la política. Y es verdad. O sea, tú tienes que unirte con gente que tenga, por supuesto, el mismo objetivo que tú y tenga más o menos afinidad en los medios y en los principios, porque si no, nunca vas a llegar a un plan de acción colectiva, nunca vas a llegar. Y los esfuerzos, esa unidad no va a ser una unidad, va a ser una gran resta que nunca va a terminar sumando. Sumas elementos, restas resultados. Y eso siempre va a ser así. Entonces, claro, imagínate tú lo que significa porque siempre la gente pone el ejemplo de la Primera Guerra Mundial, ¿no?
Entonces, mira, pero Estados Unidos se unió con Rusia para vencer a los alemanes. Sí, pero Estados Unidos estaba en su burocracia, los rusos estaban en su burocracia y coyunturalmente cada quien desde sus capacidades. No es que los rusos le mandaron soldados con los estadounidenses y se mezclaron. Cada quien en sus capacidades hizo su objetivo, pero los rusos tenían su objetivo que por supuesto beneficiaba el terminar con los alemanes, con los nazis, y los estadounidenses y los británicos tenían sus objetivos que obviamente pasaban por allí, pero no es que se mezclaron, no es que tenían tropas mezcladas todas, no, eso no sucede. Eso cuando sucede en los países, sucede como Vichy y, ay, se me fue el nombre del que se fue al exilio. Eso es lo que pasa a lo interno, porque a lo interno sí tienes que trabajar con las mismas capacidades y tú no puedes compartir capacidades, ¿verdad? Tú no puedes compartir capacidades que se restan porque no las estás sumando. Eso es un poco lo que pasa aquí. Entonces, si tú, si yo entro en una fase de negociación en que yo te doy mi apoyo, pero me tienes que algo a cambio, imagínate tú si tú estás con personas que están totalmente opuestas a lo que es tu proyecto. ¿Qué vas Bueno, a pero tener? es que tú sabes que a ver, la traición que está a flor de piel, es producto de dos cosas, de la ofuscación y de la improvisación. Esto ha sido hecho de tal manera que nunca se sentaron a negociar nada. Todo No, quedó con implícitos. Por ejemplo, bien pudo haber negociado a alguien, mira, yo te doy mi respaldo, pero tú desde hoy proclamas formalmente que yo soy tu vicepresidente. Esto fírmalo. No se firmó. Segundo, yo soy la persona que tiene el respaldo popular, yo me voy a encargar del comando de campaña, de la campaña, yo voy a ser la jefa de la campaña. Pero fírmalo. No se firmó. Tercero, yo voy a tener la vocería. Tampoco se firmó. Entonces, es que se hablaron una semana y media después. Y con la plataforma tampoco se firmó. O si ganamos, la decisión de la plancha a la Asamblea Nacional no me puede dejar por fuera, aunque yo efectivamente no tenga partido. ¿Me explico? y no fue No, así. nada se decidió. Esto fue como yo ando brava y estoy muy molesta y me siento traicionado. Entonces yo llego y digo, es este hombre y lo hago así en secreto para que, bueno, tú sé que quedó muy desguarnecida de acuerdos. No hay un solo acuerdo que favorezca. No, y Entonces no tú solo de terminas acuerdos, de siendo, capacidades. tú terminas siendo algo así como que el tonto útil. Bueno, Eso en política es muy malo, ¿sabes? Muy malo y muy demostrativo de que desde las entrañas tú negocias mal. exacto. Ahora sucede que todos son caballeros, ahora sucede mira la cara de que yo además estoy en contra de de toda esa pendejada, ¿sabes? Toda esa mariquera, porque así es que hablan los venezolanos, de que mira la cara, de una cara de estadista espectacular. O sea, ¿eso qué significa? ¿Dónde está el modelo de estadista? O sea, ahora sí tenemos un hombre ponderado. Ahora sucede que el país necesitaba un hombre ponderado. ¿Cuándo? O sea, ¿cuál país? ¿A cuál país le preguntaron? Entonces, claro, todos abusan del eufemismo, de la impostura y, por supuesto, de la hipergeneralización, que siempre es una falacia. Siempre. Y de la falsa inducción. O sea, de esas conclusiones inductivas, de la a mí me parece, yo creo. ¿Ok? Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que el político abusa de las imposturas y el ciudadano ama, bueno, el ciudadano no, esa masa ama las imposturas. Entonces tienes una combinación fatal. Nosotros pasamos es que nosotros pasamos
solos no podemos, ahora sí se puede. Pero pasamos sin un cambio de entorno, de condiciones. O sea, digo que de alguna manera evite que el poder pueda desplegar sus capacidades, que además ya están mucho más fortalecidas que en 2014, 2017, 2019. Y además tenemos gente de manera muy responsable que entonces se dibuja una transición en la historia. Mira, esto puede ser así como en Chile, como en Chile, olvidando las naturalezas de los actores, olvidando el contexto de los actores, olvidando la presión del entorno sobre esos actores y olvidando también las motivaciones de los actores. Entonces, toda esa fantasía, por supuesto que después tú te quedas quieto un rato, así como pasó, así como nos olvidamos del solo no podemos, ahora sí se puede, de esa misma forma en que ocurre el olvido en la memoria social. Bueno, van a pasar los analistas, igual se quedan callados un ratico, después vuelven a salir, dicen tres cosas que Claro, se pero la realidad y eso listo. que dice es muy importante porque yo sé que llegaron los analistas que decían, con la propuesta radical no llegamos a ningún lado porque a quién se le ocurre que el régimen va a entregarse en manos de quienes los van a poner presos. ¿Ok? Entonces tú oías, por ejemplo, al de Falsin Corp, ¿ok? Fraundin Corp y compañía, diciendo hace falta un hombre moderado, hace falta un hombre que dé garantía, etcétera. Ok, ok. Aquí tiene su muñeco, más moderado imposible, no habla, es un pajarito mudo, no pía, ¿ok? Y no sale de sus aulas, es demasiado divertido. Pajarito está en sus aulas, muy bien. ¿Qué van a decir ahora? Que el régimen no No, quiso, digamos, yo, transitar por la transición en donde ellos van a perder el poder y se van a entregar a la moderación. no, yo creo que van a hacer lo que ya estaba previsto en el guión. Hay que ir con unidad porque ya verás los analistas electorales o el analista electoral diciendo, bueno, sí, se perdió, pero si la oposición hubiese salido unida, el conde no le quitaría votos a Edmundo y por ahí van. O sea, todo esto ya es un laboratorio. La única cosa nueva aquí, y no dejo de sorprenderme todavía porque de verdad eso fue un giro que yo no me esperaba, era el régimen convirtió a su mejor candidata simplemente en la cheerleader de su juego electoral. O sea, era su mejor candidata. Sacarla del juego significaba que estas elecciones iban a tener el mismo fantasma del 2018. Le colocaron un representante que como tú dices, un pajarito mudo. Ella es la que se tira por todo el país emocionando a la gente y cuando se dé el momento, ella no va a poder decir nada porque ¿qué va a decir? El candidato no eres tú, el candidato es él y si él lo reconoce, ¿qué vas a salir diciendo tú? Ese es el único elemento nuevo que hay en estas elecciones. Lo demás ya está ensayado. La unidad, hay que ir en unidad porque imagínate, la oposición tiene 10 candidatos. Es que ya los parece que los estoy leyendo. La oposición tiene 10 candidatos y con esos 10 candidatos perdieron votos porque a lo mejor, imagínate, a lo mejor la cosa ni siquiera puede ser que llegue, el régimen puede ser que sea más o menos racional y diga que ganó con 48% o con 49% y después el reste lo demás. Y entonces ahí tiene redondita la cosa, porque si toda la oposición hubiese ido unida, hubiesen tenido un solo candidato, mira lo que pasa. Eso puede ser. Ahora, de que van a decir que la oposición no fue unida y que se dispersó o que no se identificó, eso lo van a decir. Eso ya está allí. Ahora, lo que hay que preguntarnos seriamente es por qué, si estas elecciones son tan importantes, ¿verdad? El candidato presidencial del régimen no está haciendo campaña.
Y Ah, no, el no, pero candidato, es que son mellizales, ¿no? El exacto, candidato del régimen no sale a hacer campaña y manda mensajes muy cuchis por teléfono, ¿ok? Y el candidato presidencial de una de las oposiciones tampoco sale y manda mensajes muy cuchis por teléfono. Del lado del candidato oficialista salen, digamos que sus su lugartenientes, representante. que Ajá. son, por un lado, Jorge Rodríguez y Delcy Rodríguez, por otro lado, Diosdado Cabello. Creo que vi también por allí al ministro de la Defensa, que fue delegado, creo que a Barinas. En fin, ellos están en eso. Pero los mitines los hacen fundamentalmente estos. La cava anda guardando un muy conveniente silencio. Me imagino que entrará en la segunda parte del juego. No sé. Pero de este lado, entonces sale, por un lado, María Corina en cortejo, con César Pérez Vivas, con Delsa, con Guanipa, con el inseparable Superlano, y digamos, detrás como barriendo, así, Capriles, que anda en Barlovento, etcétera, etcétera. ¿Viste? Pero el candidato no sale de esa oficina que no sabemos dónde queda y del balcón de su casa donde están las guacamayas. A mí esto me parece muy divertido, pero también me parece muy poco serio. O sea, el país merece algo mejor. El país no merece liderazgos de ese tipo. El país merece liderazgos que ofrezcan, que hablen y que debatan, No, porque de eso se trata la democracia. Que estas puestas en escena tan cuidadosas de que cuidado y no lo soples que se cae, no me parecen sino muy bizarras. A mí nadie me va a decir que esto es normal. Mi oficio es ser consultor político de campañas electorales, de un equipo de consultores. Y así no son, ¿sabes? Así no son las campañas. El no, político que quiera el puesto tiene que salir a recorrer el país, tiene que ir a los debates, tiene que echarle pichón. Y bueno, algunos no van a los debates. El caso, por ejemplo, de Mulino en Panamá no fue a ningún debate, pero él estaba luchando contra una decisión del tribunal, etcétera. Él se veía como muy, muy frágil, hasta que lo ratificaron. Ratificaron la constitucionalidad de su campaña 2 días antes de las elecciones. Esa era cosa muy chistosa, ¿no? sí, Y él llevaba, por otras razones, una ventaja inabordable por los demás. Entonces, ahora, en este mundo, entonces, ni uno ni otro está haciendo campaña, y entonces esta es una campaña de encomenderos. no, Esto no tiene ningún sentido. no, no tiene ni, yo estoy de acuerdo contigo, no tiene ningún sentido, no tiene ningún mensaje profundo, solamente un derroche de euforia, más allá de tres pendejadas en etiquetas que, No, sí tiene sentido. Esta no es una elección. Vamos a bueno, decir las es cosas verdad, como son. O sea, este es un cuento chino, no es una elección. ¿Qué es? No sé. Yo lo llamo ritual totalitario. ¿Ok? La sí, gente llama lo que quiera, pero pónganse ustedes a pensar si esto tiene sentido. O no. sea, Oye, ¿cómo es esto? y O lo sea, ¿qué otro es que yo esto? creo, y lo Y otro que entonces no, que no lo toquen, que así está funcionando, que así está ganando. No, yo lo que estoy preguntando es si el país se merece esto que está ocurriendo. Eso es lo que estoy preguntando. bueno, yo creo que a ¿Ok? lo mejor O sea, es sí, que si el país puede imaginarse que hay allí suficiente coraje y firmeza como para encarar una crisis terrible como la que obviamente se encararía en este caso. no, yo creo que sí, yo creo que sí, parte del país, por supuesto, hay excepciones, yo no me puedo sentir representado en ese país, pero en términos generales, yo creo que sí, porque ese país precisamente abrazó toda esta locura. En un país serio, en la medida que tú empezabas a contradecirte, un país serio te hubiese dicho, no, tú no, imagínate, si no puedes sobreponerte a unos actos administrativos, ¿cómo te vas a poder sobreponer a unos actos de desalojo del poder? O sea, explícame.
Ah, no, es que yo voy a tener poder. ¿Y cómo vas a llegar al poder? ¿Cómo vas a llegar al poder? Porque es capaz que tú vas allá y te cierran la puerta y botan la llave y no encuentras cerrajero para abrir la puerta. O sea, yo creo que el país no se está preguntando eso. El país no se está preguntando cuánto va a durar el concierto y si son 60.000 personas y hay una salida de 2 metros por 1 metro. Eso no se lo está preguntando parte del país. Entonces, en el fondo, bueno, sí, el país se merece esto, a ver si termina de Porque despertar. en el fondo, digamos, todos están involucrados en una sensación que además no es definida, no es definida. A ver, mala comparación, ¿sabes? La que voy a hacer. Pero cuando los papas venían a visitar América Latina, también habían esas grandes manifestaciones. Y la verdad es que eso no necesariamente transformaba al país en más religioso, Exacto, porque era una exacto, sensación. Y muy exacto. bueno que venga el Papa, por cierto. No este, pero cualquier otro. Por menos de eso están cerrándole las cuentas a los curas, ¿sabes? Por menos de esto que nosotros estamos diciendo. Pero el, el- lo que quiero, y este programa, mira, se ha hecho varias preguntas. La primera es si nosotros como país estamos condenados al pana tengo fe. Eso es lo primero. Lo segundo es si nosotros tenemos conciencia de que a veces nos involucramos en fenómenos de masas que son fenómenos irreflexivos. ¿Ok? Lo tercero es si toda esta lucha política ha terminado como la ilustración en una sensación. ¿Ok? En una sensación que la gente tiene y la gente dice, ahora sí tengo esperanza, o cómo hago para no tener esperanza cuando yo veo esto. Si fuese por los 30.000 que asisten al concierto de Maná, probablemente si les ponen a decir allí cuál es el mejor concierto al que has asistido, este. ¿Y cuál es el mejor grupo de rock del mundo? Este. ¿Y cuál es el mejor baterista del mundo? Este. Que eso sí creo yo que es cierto. O sea, lo que quiero decir es, porque estás involucrado emocionalmente en ser parte, masa, indiferenciada de un conjunto de emociones que se pone en juego. No estoy criticando, ¿ok? Simplemente estoy colocando estamos colocando categorías. Y luego, en contraste con lo que pasa en el resto de América Latina, si a ustedes les parece que esto está armando, si este muñequito es bonito, o sea, estamos viendo casi que con asombro que esta es una campaña por delegación. Sí, esto es una campaña de la representación. Eso Pero es muy raro. No, o sea, lo que le pido a la gente, por lo menos díganme si les parece raro. Si les parece que la cosa va, digamos, por el camino sí tiene real o si sentido. esto está raro. Si esto No, está raro. y ahora viene, y ahora yo he visto en algunas personas que están dentro de esa euforia, con quizás con la posición de seriedad que contaban en algún tiempo o en algún momento de analistas, ya están haciendo lo que yo llamo el fantasma de Teodoro. Tú sabes que Teodoro, cuando se hicieron aquellas elecciones en la que él estaba dirigiendo, él decía que esto no era tanto para ganar la elección, sino para generar esa articulación de esa nueva oposición que iba a luchar contra el régimen. Y bueno, de esos lodos viene esta colaboración loca. Bueno, ahorita están haciendo una especie de mediano plazo, por si acaso, en el que, bueno, por supuesto hay un tema de inmediatez del día de las elecciones, ¿no? Pero también de que es un gran movimiento liberador, pero también hay un tema después de las elecciones, en el caso de que los resultados sean los que todos esperamos, bueno, que sea este nuevo liderazgo que arrastre que termine de arrasar a la MUD, porque si algo también tiene que agradecerle la MUD a María Corina es que los volvió a sacar del closet donde estaban engavetados, ¿no? Y volvieron a reaparecer. A mí me da cuando tú estabas diciendo el resumen, que lo hablamos incluso la vez pasada, ¿no? Y que yo lo puse en un hilo del tweet, donde decía, a mí me habilitó la gente y yo por eso ya no necesito más nada. Resulta que no solamente no te habilitaron,
no pudiste inscribirte, sino que no pudiste inscribir tu candidato. Y resulta que el candidato que tú colocaste sobre la mesa ni siquiera lo pudiste votar, porque no eras miembro ni del G4 ni del G2. Esto del G2 para mí es relativamente nuevo, ¿no? G4, G2 y un chiripero que son cuatro partidos por ahí. Ni siquiera tuviste, como tú lo dijiste ahorita y lo conversamos la vez pasada, ni siquiera tuviste voz ahí. O sea, es decir, tú lo que estás brindando es tu imagen porque las capacidades no las tienes. Vamos a ver si el día de la elección, con esos 600.000 K, que parece un maratón de la CAF, tú logras mostrar alguna capacidad y ver si eso lo puedes convertir, porque es la idea de estos analistas que te estoy diciendo, convertirlo en una capacidad permanente y que, bueno, puedas luchar como un movimiento de liberación. Cosa que dudo, porque previo a la designación del representante de la representación, es decir, Edmundo, te tenían acosada y te tenían fustigada y te sacaban a cada rato gente presa y te montaban el expediente. Y después que eso pasó, bueno, sí, tienes tus escollos porque el régimen es el régimen, pero relativamente estás caminando por todo el país, ¿no? Entonces, si tú te conviertes otra vez en una piedra de tranca o en un fastidio, bueno, yo no veo mayor impedimento considerando lo que vimos antes, de que el régimen te puede anular fácilmente por cualquier cosa. Por cualquier cosa, mira, ya no haces campaña, cualquier cosa que ya demostró que tiene el poder de hacer. Y si tú no tienes capacidades, pues yo no veo posible esa manifestación de liberación, salvo que sea la nueva configuración de un nuevo anillo de seguridad político del régimen. Siendo así, bueno, sí, puede ser que te constituyas en algo más que un movimiento y puedas decir algún día tengo un partido político que esté inscrito en el CNE, pero yo lo dudo. El tema es que el concierto termina el 28. Sí, No sabemos cuál es la última canción. No sabemos finalmente si aguanta hasta allá el equipo de sonido. Pero el concierto termina el 28. Y el, más allá, digamos, del fenómeno masa que hemos llamado aquí, el que hemos insistido tanto, hay un conjunto de condiciones objetivas. ¿Quién cobra las entradas? ¿Quién le paga a los artistas? ¿Quién pone el equipo de sonido? ¿Quién organiza la seguridad? Etcétera. En el concierto estoy hablando. En el mundo electoral es quién cuenta los votos, quién claro. organiza. Y lo decía Mingo, lo he dicho varias veces, hoy el viernes lo dijo también, quién es el dueño y no negocia de la arquitectura de los centros de votación. Frente a eso hay una oferta de organización electoral que son las 600K. La última información que se ha tenido concreta de eso lo dijo la jefa de comando de campaña de María Corina, que dijo que habían 15.000 comanditos. Puede ser, ya 15.000 comanditos. Lo que no sabemos, porque no tenemos esa información, es si corresponden al mapa electoral o todos son, por ejemplo, de Mérida, Táchira, Trujillo, lo que fuera, Miranda, etcétera. O sea, si eso permite, digamos, una cobertura organizada que se pueda desplegar geoterritorialmente. No lo sé, nadie lo sabe. Es un secreto muy bien guardado. Y tampoco sé si van a poder ser entrenados en el tema de la defensa del voto. Y tampoco sé si ellos quieren pasar de ser un comandito de animación a A un una comando militancia. de defensa del voto que implica muchísimas cosas, logística y dinero. No lo sé, no lo sé, hay una oferta ¿No? allí. Y después En todo pensar, caso, lo que necesitan esa opción es en cada centro electoral testigos de mesa. claro, y ahí es donde iba. Yo tuve la oportunidad de trabajar antes
en análisis de esos centros electorales, ¿no? Y el régimen desde hace mucho tiempo ha tenido centros electorales de una sola mesa, que son prácticamente inaccesibles a la oposición, no solamente por su ubicación, el lugar donde se encuentra, sino también el lugar geográfico remoto donde están. Y esos centros electorales empezaron con 1,5 millones de votos. Calculando yo, grosso modo, deben ir ya por 4 millones, 5 millones de votos. O sea, 4 millones, tú empiezas el juego perdiendo 4-0. ¿Ok? Hay que estar claro en eso. Tú empiezas el juego perdiendo 4-0. Como tú dices, ahí, y esos 4-0, no, yo te aseguro, y ojalá que la jefa de campaña el 29 pueda decir, mire, se equivocaron aquellos que decían que no íbamos a tener testigos en todas las mesas, y sí los tuvimos, pero yo te aseguro que esos centros electorales de una sola mesa no van a tener testigos de oposición, no van a tener. Y Es después, que, a ver, por lo que uno sabe, los cuadros organizativos están lamentable y repudiablemente detenidos o asilados. ¿Ok? Los cuadros de la plataforma unitario son tan inexistentes como los partidos que la integran. Si no tienen votos para ganar unas primarias, tú me vas a decir que tienen maquinaria para cuidar una elección. exacto. A menos que sea, digamos, cuidado por las guacamayas, la verdad es que no vamos a tener, o sea, a 2 meses no se ve el ejército de defensa del voto, ¿no? No, 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 y como tú dices, una cosa es decirlo, me hacía recordar cuando uno veía la propaganda soviética que decían, todos los informes decían, no, estamos chéverísimos, mira, tenemos tanta producción y en el estado profundo, pues la gente se moría de hambre, millones muertos de hambre. Más o menos a mí me viene la idea aquí, sobre todo porque ya la experiencia la hemos tenido, no es algo nuevo, ni cuando había más capacidades militantes, porque tú dijiste una cosa que es muy importante. Tú puedes tener a un ciudadano que sea voluntario, ¿verdad? Para un hecho, un evento político. Entonces yo llevo el café o si yo me quedo, pero la disciplina partidista, la militancia, que es lo que deberías tener cuando vayas a cuidar los votos, ¿verdad? Porque tu contraparte no va a ser alguien que trae café, tu contraparte es alguien militante de un partido político, con todo con toda la ideología que ese partido político arrastra. Entonces tú no puedes tener un ciudadano ahí, bueno, sí, yo me voy testigo y no tienes la militancia porque en muchos casos no vas a ser testigo, no vas a pasar más No, pero de... es que la militancia, el método, el sistema de información, el centro de recepción, el call center, o sea, no es la militancia nada más. Ojalá. Exacto, exacto, es la O sea, estructura, tú necesitas es la una estructura. organización de defensa del voto con un método para la defensa del voto, ¿No? Y una con estructura además un sistema centralizada, redundante de claro. defensa del voto. Porque, bueno, si alguien se enfermó, tiene que tener a dos más. Sí, y una estructura que centralice todo eso para tú poder ver el bosque y no las parcelas. Yo también dudo que en 3 meses tú puedas armar eso. Y más, bueno, desde un sector político que es la primera vez que tiene experiencia en algo como esto, porque siempre ha sido comparsa nunca ha sido el actor principal. Yo tengo las dudas también y bueno, a la gente no le, creo que la gente va a estar con nosotros bravo 3 meses y a lo mejor hasta sigue, Claro, porque porque es que, de nuevo, el tema es que nosotros no podemos asumir el país con el lema de la vino tinto. O sea, pana, tengo fe, no es. Ojo, que rescato de la gente del lema del vino tinto, que ellos sí trabajan a largo plazo. Le dan, y bueno, en 20 o 30 años, 40 o 50 podemos ganar el mundial. Y la gente que apoya hoy está abonando para esa vez. Está muy bien.
Ahora, a diferencia de esa, digamos, dimensión positiva del pana tengo fe, aquí todo el mundo está diciendo, incluso los líderes políticos, mira lo que dicen, si no es conmigo no hay elecciones, si no es ahora es nunca, si perdemos va a haber un tsunami de gente que se va a ir del país, o sea, el 29 se acabó el país. Entonces, Sí, no, los países no se acaban, los países continúan y hay que seguir intentando de nuevo armar el muñeco, que espero que la próxima vez a lo mejor resulte mejor. Es lo que yo lo que- pienso. pero ¿cómo vamos a armar un muñeco la próxima vez si todavía no superamos las limitaciones cívicas de entender que necesitamos políticos que piensen en el mediano y largo plazo y no que piensen en la próxima elección? Necesitamos políticos que tengan el coraje y tengan la capacidad de decirle no a aquel político que ha transformado la política en un circo de corrupción y de tráfico de influencias a que tenemos que tener aquel político que pueda decir, pueda armar unas capacidades propias sin tener que adosar capacidades de organizaciones ya quebradas moralmente y políticamente. Entonces, mientras nosotros nos quejamos del chavismo del reciclaje, que sacaban a un ministro y ponían a otro y después lo pasaban al mismo lugar, pero es que eso es lo que está haciendo la oposición. La oposición Ahora, ¿a lo ti que no te parece que el G4 es como esa acosadora de Latillo y su hermano? el G4, sí, 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 sabes el caso, ¿no? De una sí, sí, pareja sí, de hermanos, claro, con diagnóstico psiquiátrico, sí, claro. que se dedicaba, la cosa es demasiado tenebrosa, ¿no? Se dedicaban a acosar mujeres, la muchacha, probablemente perturbada, y no había forma de quitársela de encima. No, no. O sea, así es el G4. ¿Qué habrá que hacer? No, es que el G4, es que el G4 es un organismo que parasita. Y eso es lo que hizo ahorita. El G4 encontró, entre otras cosas, porque si tú no tienes a alguien que no se deje parasitar, el G4 eventualmente iba a desaparecer. Pero resulta que te encontraste a alguien que se dejó parasitar por el G4. Primero empezó por el G2 y después asumió el G4. Entonces, claro, visto así, el G4 vuelve a agarrar vida. Y esto es lo interesante, ¿no? Esto es lo interesante. Las células de ese G4 se dividieron. Entonces tenemos unas organizaciones políticas del mismo partido que son dobles, o sea, tienen su espejo, los buenos y los malos, pero los dos están ahí. Unos tienen la tarjeta y el otro no, pero siguen más o menos moviéndose como organización. ¿Qué van a tener que hacer? Bueno, mira, yo creo que sería una bofetada enorme a la sociedad y si pasa, tampoco me sorprendería de que todo ese chiripero que quedó sin partido desde el punto de vista institucional se una en un megabloque, o trate de unirse en un megabloque o vuelva a refundar. Entonces, imagínate tú, ahí sí es verdad que tenemos la oposición que el régimen facultó, la oposición que el régimen diseñó y que deja, y uno que otro que puede ser el verdadero opositor. Pero de aquí a que este verdadero opositor pueda llegar a tener las capacidades para enfrentar al régimen de manera tal que lo pueda desalojar del poder mediante elecciones, lo que tú quieras, referéndum, lo que tú quieras, y eso yo lo veo, bueno, eh, eh, yo lo veo, por no Pero decir Miguel, la cosa es tan patética que ese poco gente está trabajando para los dueños de la tarjeta de la manito, por que no son eso, ellos, no son no, ellos. no, Es el Morocho Cartaya, Ramón José Medina, la cosa y Ramón Guillermo Abeleo, la cosa da lástima. O sea, los tipos tienen, ahí te doy la tarjeta, engórdamela, por favor. Y la otra tarjeta es de este señor Rosales. Es muy patético todo, ¿sabes?
Es muy patético porque entre mano tengo fe y cachicamo trabajando palapa se resuelve la ecuación de estas elecciones. En todo ¿Ok? caso se simplifica, pero el resultado no es alentador para los que procuran que el mano tengo fe y en la transición al estilo Pinochet sea una realidad. No, 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 pero es que de nuevo, el, el, del otro lado, a ver, para aclararle a la gente, las Fuerzas Armadas chilenas siempre fueron una institución. Sí, Como institución, tenían ellos un referente constitucional, un estatuto que ellos incluso se comprometieron a respetar y que tenían un tiempo determinado para dejar el poder. Por eso es que hacen el plebiscito, ¿ok? exacto. Y cuando lo pierden, se van. Bueno, Entonces, se van o se quedan con las capacidades, bueno, se van de lo simbólico del poder, porque las capacidades reales no las soltaron hasta donde yo recuerdo. exactamente. Ahora, aquí no, esa Fuerza Armada chilena es la Fuerza Armada que 30 años después está allí. Sí. Es la misma, ¿ok? Que por supuesto no se declararon Fuerzas Armadas pinochetistas supremamente revolucionarias, nacionalistas y repinochetistas pinochetosas. No, 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 ¿ok? Creo que este señor Pinochet nunca se declaró comandante supremo ultragaláctico. No, ¿ok? no, Entonces, háganse un favor y traten de establecer las diferencias, no las sí, la semejanzas, naturaleza. ¿cómo se llama? El gráfico de Panchita, busque las 10 semejanzas, no, las diferencias. Y pregunten si esas diferencias son relevantes, de marco institucional, de disposición democrática, De naturaleza, inclusive también, por supuesto, de perversidad totalitaria. Pasó igual que con los nazis. Los nazis tampoco dejaron el poder por la buena. Tuvieron que hacer una guerra mundial contra ellos. Y después se hicieron los locos, ¿no? Yo no sabía, en serio. ¿Cómo es eso? En serio, eso sucedió. Así se comportaron todos en Nuremberg, sí, con mucha cobardía, ¿no? Pero este es el mismo país en donde encima del helicoide hay hay una una cancha de básquet. Entonces, a ver, vivimos tiempos interesantes. eh, Menos mal que son cortos los lapsos, porque eh, en esta espesa emocionalidad, el, el- a veces se dejan de ver las posibilidades reales. O sea, en algún momento se acaba el concierto. En algún momento se acaba el concierto y hay que salir del espacio del concierto y volver a la casa, como decía Serrat en su sí. canción La Fiesta. ¿Algo que quieras decir para cerrar, Miguel? No, no, yo creo que hemos tocado los puntos nuevamente que sí, desde siempre hemos tocado y que bueno, a lo mejor tendremos que seguir tocando hasta el 29, hasta el 28. Y después, nada, empezar a llamar a la gente a la reflexión. Sí me gustaría que quedara que yo por lo menos lo veo así. La solución no se encuentra en la inmediatez de la acción política, como lo estamos viendo, sino en el esfuerzo de pedagogía política que pasa necesariamente por crear a ese ciudadano que pueda comprender tres elementos que hemos siempre dicho. Lo público no es solo aquello que nos es común, sino también aquello que donde generan las condiciones que nos permiten desplegar la vida digna dentro de la sociedad. Tampoco es un botín. La política no solo se circunscribe al tema o mejor dicho, lo político, no se circunscribe al ejercicio de la política, que es la intermediación entre el Estado y ciudadano o entre las representaciones de los ciudadanos, sino que lo político, que es lo que tenemos que construir a mi modo de ver, porque todavía ni siquiera hacemos diferenciación entre la política y lo político tiene que ver con el sentido constitutivo de una forma de sociedad
Y eso lo tenemos que reflexionar, porque ahí entran también los principios y valores que nosotros le vamos a exigir a esa representación política. Y por último, que la política garantice en todo momento que la noción de poder, si llegamos a salir de esto, primero esté ligada a la ley, después esté observada desde los principios republicanos de separación de poderes, respeto a la persona y a su dignidad, protección a la vida y a la propiedad. Y tercero, organizada de tal forma que permita la alternancia de los cargos de poder que son elegidos por la sociedad. Y no que se quede una misma persona, por más maravillosa que sea, 50 años en el poder. Porque el poder, ciudadano que tiene el poder, siempre tiene la vocación de ampliarlo. Y en esa vocación de ampliarlo y de mantenerlo, se corrompe. Chico, y si hay un debate, ¿quiénes irán al debate? Pero no respondamos esa pregunta, No, dejémosla en bueno, el aire. yo preguntaría primero sobre qué será el debate. Sobre Así qué será es. el debate. Bueno, mi querido amigo, muchísimas gracias por la oportunidad de compartir contigo este No, gracias. lunes 13 de mayo, lunes 13, con Miguel Fontán. Gracias a todos por habernos escuchado. Las reflexiones son suyas, como dice el querido Mingo. Eh, Recuerden suscribirse al canal, recuerden darle like al programa si les gustó y recuerden también suscribirse a la campanita de tal manera que estén pendientes de las próximas veces que cualquiera de los que salimos en la parrilla de Mingo TV, pues presentamos un nuevo episodio. Saludos a todos, espero que les haya gustado y ya saben, el lema es, mano, tengo fe. Saludos.